probablemente el régimen chavista, por la vía de las armas, de la fuerza y de la violencia, va a asegurar la juramentación de Nicolás Maduro y muy probablemente lo que va a quedar en ese discurso ambivalente, ambiguo de María Corina Machado y de la oposición, nos van a decir, bueno, es que estamos frente a una victoria. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿qué tipo de victoria si el chavismo sigue mandando? No, esto es una victoria moral. Y con el argumento de la victoria moral, con el argumento de que ellos son los malos, nosotros somos los buenos y los malos ahorita, los malos siempre pierden, esta es una lógica infantil propia de las tiras cómicas, de las caricaturas, de las películas, y así no se hace política. Y así lo que logramos es seguir engañando a la gente, que la gente salga a la calle sobre falsas premisas, creyendo que hay estrategia, creyendo que hay un plan, pero en realidad sirviendo de carne de cañón para que el régimen chavista utilice esa manera represiva, cruel, violenta, implacable de linchar físicamente a la población civil como una forma de infundir el terror. Finalmente, esta semana hemos llegado ya, algunos hablan en términos militares al día D, como el día decisivo de la batalla, y nosotros podríamos decir que estamos en la semana D. Es una semana decisiva porque el 10 de enero, según la legislación, según la Constitución chavista del año 99, se tiene que juramentar el nuevo presidente de Venezuela. Ya sabemos el contexto, ustedes lo conocen perfectamente. El 28 de julio del año pasado, el régimen chavista tomó por asalto, se robó a mano armada, y a plena luz del día las elecciones que ocurrieron ese día. Esto es, digamos, ya una escala superior, esto ya es un nivel superior de lo que el chavismo nos tenía acostumbrados, que era robarse las elecciones de manera sinuosa, con trampas, con manipulaciones. Bueno, en esta oportunidad el chavismo simplemente le ha dicho a los venezolanos y al mundo: no vamos a entregar el poder porque sencillamente no nos da la gana. No nos da la gana, sino ellos tienen el poder, sobre todo el poder militar. El poder militar, de esto hemos hablado en muchas oportunidades y hemos explicado por qué, por lo menos por los momentos, poco o nada se puede esperar de ese poder militar que está, no vamos a decir que está entregado, forma parte, que es otra cosa, forma parte de esa estructura y de ese ecosistema de poder. Pero así como se crearon expectativas para el 28 de julio, porque en realidad después de un discurso esperanzador, después de un discurso, digamos, que nos quiso hacer borrar 25 años de historia, ¿verdad?, en una sola jornada. Después de ese discurso, digamos, seductor de María Corina Machado, hablándonos de las bondades de ir a votar, bueno, no podíamos esperar, o la mayoría de los venezolanos no podían esperar otra cosa, sino que después de una votación masiva como la que se vio el 28 de julio, se reconocieran los resultados, el gobierno, el régimen chavista publicase las actas, la gente pudiese salir a celebrar finalmente la derrota electoral del chavismo, porque esa fue la expectativa que fue creada. Esta expectativa lamentablemente nunca tuvo ningún anclaje con la realidad. Y esta es quizás la crítica más importante que habría que hacerle y que habrá que hacerle a María Corina Machado, que es, una vez que logramos avanzar en la convicción de que la ruta electoral en el régimen chavista es absolutamente inviable, no es posible, está negada, ella entra y le monta una bombona de oxígeno a esta tesis que estaba totalmente, digamos, archivada, y sin duda, con el carisma, con el verbo, con la esperanza de una persona que además antes se distinguió por ser contraria a la tesis electoral, ahora se nos presenta, se nos revela como una defensora de la tesis electoral sin explicar cómo se podía lograr esto. Por supuesto, aunque muchos quisieran creer que María Corina Machado tiene el don de producir milagros, los milagros no existen ni en la política ni en la vida, donde las situaciones y los fenómenos están gobernados por las realidades que se nos entregan, se nos revelan y están dadas y marcadas por unos fenómenos que algunos podremos controlar y otros definitivamente no podemos controlar. Pero este universo de fantasía que fue alimentado
con esas consignas, que no eran consignas, era más que todo cliché, de decir, vamos hasta el final, pero nunca se establecía el parámetro de ese final. ¿Cuándo es el final? El final de los tiempos, el final de los siglos, el final del periodo de Nicolás Maduro. El final significa luchar hasta que caiga la dictadura o se derroque la dictadura, lo cual podría tomar un día, 10 días, 10, 15, 20 años. Ya llevamos 25. Pero también se nos dijo, vamos a cobrar. En alusión, quizás refiriendo que los anteriores abanderados no quisieron cobrar. Pero tampoco se le dijo a la gente de manera deliberada, mostrando el cariz y la naturaleza estafadora de este cliché, cómo se cobra. Entonces mucha gente sale animada. Este es el tipo de falacia que usaban, digamos, en la antigua Grecia, los sofistas, que permiten que cualquier respuesta, cualquier cosa, digamos, se puede tomar como verdadera. Entonces cada quien se formulaba en su cabeza qué significa llegar hasta el final, qué significa cobrar. Lo cierto es que llegamos al 28 de julio sin una estrategia. Nunca hubo estrategia, pero por supuesto, la gente, mucha gente que sigue a María Corina, pues para poder justificar, para no admitir el error, tendrían que decir, no, la estrategia existe. Lo que pasa es que no se puede revelar. Bueno, la evidencia de que nunca hubo estrategia es que cientos de miles de venezolanos fueron expuestos de manera innecesaria a situaciones de persecución, tortura, asesinato, linchamiento político. Muchos de ellos siguen abandonando el país porque de buena fe creyeron en esa promesa de María Corina de que efectivamente el chavismo podía perder las elecciones y que efectivamente el chavismo podía pacíficamente entregar el poder. El tamaño, digamos, de esta estafa se ha tenido que estirar del 28 de julio y con la pretensión de llegar hasta el 10 de enero, cuando se ha dicho que Edmundo González va a ser juramentado. No existen factores objetivos, materiales que indiquen que Edmundo González podrá entrar a territorio venezolano y podría ser recibido por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Chavista, para juramentar a Edmundo González en lugar de Nicolás Maduro. Sin embargo, como esto no hay forma de explicarlo de manera racional, los operadores de la MUD, de la falsa oposición y de María Corina Machado dicen, no, es que eso no se puede explicar, eso no se explica. Y al ellos decir eso, lo que están es estimulando que cada quien comience a construir diversas explicaciones y teorías, lo cual simplemente busca es llegar con cierto nivel de expectativa hasta el 10 de enero. Cuando el 10 de enero tendremos que, una vez más, al igual que ocurrió el 28 de julio pasado, enfrentar a la realidad. Y la realidad no es otra que en Venezuela el gobierno realmente existente es el de Nicolás Maduro, que tiene el control del Estado Nacional Chavista, que por la vía de la fuerza, por la vía de las armas y de la violencia, se impone sobre la población civil desarmada. Esa es la realidad. No reconocer esa realidad ha sido costoso para los venezolanos, porque quienes de buena fe creen en el discurso fantasioso de María Corina Machado, se lanzan a lo que podríamos considerar aventuras suicidas, y son aventuras y son suicidas porque no existe ni siquiera un plan de resistencia para defender a aquellas personas que salen de buena fe a protestar para defender el triunfo electoral de Edmundo González. Entonces, aquí lo que no se dice es que cada quien está por su cuenta. El que salga a protestar y cae preso, pues bueno, eso entra en un hueco negro que nunca nadie podrá decir cuándo esa persona va a recobrar su libertad. Y en realidad, hay que decirlo, porque aunque a muchos les pueda parecer odioso e insultante, no es justo que cientos de miles de venezolanos se vayan a la calle a sacrificarse si ni siquiera existe una estrategia. Nunca hubo estrategia, nunca hubo plan. Lo que hubo fue simplemente un ejercicio de narcisismo político, de vanidad, de tratar de provocar un deseo generalizado pensando que el deseo podía generar o podía cambiar la situación política. Pero sabemos por la experiencia histórica que si no hay un plan, si no hay una estrategia, si no hay una valoración de la correlación de fuerzas, si no entendemos esto en los términos de una guerra, donde hay que plantearse enfrentar y derrotar al que está al frente, que en este caso es el régimen chavista, lo que vamos es a seguir en forma recurrente repitiendo estos episodios aventureros, espontáneos, suicidas, donde mucha gente, quiere decir cientos de miles de venezolanos, se van a la calle a protestar pensando que el pueblo, entre comillas, puede enfrentarse a la maquinaria represiva y asesina del régimen chavista,
Y esto lamentablemente pues no es cierto. Por eso es que esta semana se aumentan aún más las expectativas de lo que va a pasar el 10 de enero. Y nosotros, como siempre lo hemos dicho acá en estos análisis, una de las cosas que tratamos de evitar es tener la petulancia y la pretensión de decir que vamos a adivinar el futuro, que sabemos lo que va a pasar el 10 de enero y el 11 y el 12 porque tenemos una bola de cristal, unas cartas, tenemos un poder que más nadie tiene que nos permite ver el futuro. Y eso no es análisis político, eso es fábula, eso es charlatanería. Nadie sabe qué va a pasar el 10 de enero. Yo no sé lo que va a pasar el 10 de enero en cuanto al desarrollo de los eventos específicos. Lo que sí yo sé y lo que entiendo es que lo que está planteado en Venezuela no permite pensar que estamos frente a una situación en la cual Edmundo González será juramentado presidente de Venezuela en las condiciones que podrían producir un resultado significativo. Esto es, que sea juramentado como presidente y que en ejercicio de esa presidencia él comience a desmontar al Estado chavista. Eso no es lo que está planteado. Yo creo que lo que está planteado es que y sobre esos parámetros, pues nos parece que no es más que un ejercicio de charlatanería cuando un presunto analista se pone frente a las cámaras a decir es que el chavismo tiene miedo, es que el chavismo está temblando y bueno, el chavismo seguramente tendrá miedo y va a temblar el día en que las condiciones estén dadas para que eso ocurra. Y esto es que tenga que enfrentar una capacidad, una fuerza política y militar superior que le quiebre su columna vertebral, que le quiebre el aparato represivo militar policial sobre el cual está montado. De lo contrario, lo que estamos simplemente es frente a un ejercicio de retórica. Una retórica que, por cierto, ha sido muy útil para los operadores de la falsa oposición. Lo que tendremos que ver a partir del 10 de enero es cuál va a ser la manera como María Corina Machado y estos operadores de la falsa oposición van a racionalizar, van a explicarle a la gente el alcance de esto. O sea, está descartado que Edmundo González va a ser un presidente en ejercicio, digamos, en el exilio. Esto quizás lo van a mantener ellos quizás como una figura, pero una vez más, hay que enfrentarse a las realidades. La realidad que se plantea es que el régimen chavista, en su intención, en su esfuerzo por normalizar la crisis política en Venezuela, ya está preparando y ya tiene la carnada más preciada de la falsa oposición, que son elecciones. Cuando los operadores de la falsa oposición en Caracas y en los estados escuchan la palabra elecciones, tiemblan, saltan, porque esa es la palabra clave que revienta todos los análisis, eso es lo que regula todo. Porque en torno a esas elecciones es que se construyen esquemas de compromiso, esquemas de colaboración y esquemas de negocios directamente con el régimen chavista. Veremos a estos elementos de la falsa oposición justificando que para ratificar la victoria del 28 de julio es necesario ir a estas elecciones regionales porque esos son posiciones de lucha, los llaman ellos. Posiciones de lucha, en realidad lo que están es asegurando cambures puestos para sus clientelas que necesitan seguir viviendo de la política mientras la inmensa mayoría de los venezolanos, víctimas del chavismo y víctimas de la falsa oposición, siguen pasando hambre. Lo más probable, entonces, es que el 10 de enero, frente al cual estamos frente a unos cuantos días, no va a pasar nada en el sentido de que no va a pasar nada que afecte sustancialmente la estabilidad del chavismo fascista del siglo XXI.